Estimadas y estimados estudiantes de octavo básico, muy buenos días. Les doy la bienvenida a la clase número 5 de Ciencias Naturales, que tiene que ver con el eje de química, el nivel 1 y el objetivo de aprendizaje número 12. La clase anterior nosotros empezamos a ver el objetivo de aprendizaje 12, que trabaja todas las formas y modelos atómicos dispuestas, ¿cierto?, por diferentes científicos en la ciencia, ¿cierto? Estas fueron teorías experimentales que propusieron científicos en relación al concepto y a la estructura de un átomo. Todos tenían una estructura distinta, ¿cierto? La semana pasada nosotros vimos lo que era el modelo atómico de Dalton y cuál era su teoría. Esta semana el objetivo de la clase es identificar el modelo atómico de Joseph Thomson como producto de la evolución del concepto de átomo con su hipótesis e experimentos que realizó y sus postulados teóricos. Las habilidades a trabajar son observar, identificar y comprender. Para comenzar, vamos a recordar lo que dijo, ¿cierto? Lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto?, en relación a la teoría atómica de John Dalton, ¿cierto? Repasemos, dijimos que él había hecho una teoría en relación a un modelo, ¿cierto? El modelo de átomo acá lo podemos ver, el que propuso él, que era una simple esfera, pero esta esfera tenía unas características específicas. Dice que los elementos están formados por partículas muy pequeñas, esta es la partícula, ¿cierto?, que son indivisibles e indestructibles, que no se puede ver a los humanos y es indestructible, siempre va a estar presente, nunca va a desaparecer. Dijo también que todos los átomos de un elemento tienen la misma masa atómica, que todos tienen un mismo peso, ¿cierto? Que todos los elementos, ¿cierto?, que constituyen un mismo tipo, tienen la misma masa atómica, no se diferencian en cuanto a peso. Dice que también los átomos se combinan en relaciones sencillas para formar compuestos, que estos, junto con otros de otro tipo, se unen, se enlazan químicamente y forman los llamados compuestos químicos. Los cuerpos están compuestos, los cuerpos de los compuestos están formados por átomos diferentes. Tenemos, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno para formar el agua. Ahí hay una composición distinta con dos átomos, dos partículas indivisibles distintas de distinto tipo, uno de hidrógeno y el otro de oxígeno, para llegar a este compuesto que vendría siendo el agua, ¿cierto? Las propiedades del compuesto dependen del número y de la clase de átomos que contenga, del peso y del volumen de cada uno, ¿cierto? Este modelo, si ustedes lo ven, es muy simple, es una esfera, ¿cierto?, que tiene la característica que es indivisible e indestructible. Lo propuso John Dalton en la teoría que vimos la semana pasada. Esta vez vamos a iniciar con lo que propuso Joseph Thomson, que es este caballero que ustedes ven acá abajo. Joseph Thomson, ¿cierto?, fue un físico que vivió entre los años 1856 y 1940, ¿cierto?, inglés, y se interesó por estudiar las propiedades de los rayos catódicos a través de experimentaciones que él hizo en su laboratorio, ¿cierto? Usó tubos aplicando simultáneamente campos electromagnéticos sobre las cargas eléctricas de las propiedades atómicas. Esto le entregó mayor información sobre el comportamiento de estas partículas al pasar sobre un elemento metálico. Aquí vemos parte del experimento que realizó y utilizó, ¿cierto?, el magneto, ¿cierto?, una lámina. También utilizó una pantalla fluorescente, placas, ¿cierto?, que estaban cargadas eléctricamente, positivas y negativamente, como ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Estas dos están cargadas de forma negativa y esta de manera positiva. Una pila de alto voltaje, lo que conocemos como batería, ¿cierto?, y elementos metálicos, principalmente el magneto. Estos experimentos lo llevaron, ¿cierto?, a recabar información para realizar su postulado y a proponer su modelo de átomo y también predecir su comportamiento. El experimento de Thomson consistió principalmente en circular, ¿cierto?, hacer circular un haz de luz de electrones de rayos catódicos a través de un campo eléctrico y un campo electromagnético.
Los rayos catódicos viajan en línea recta hasta llegar a las placas cargadas, ¿cierto? Ahí vemos que el rayo viajó hasta llegar desde ahí empezó hasta llegar a la placa que estaba cargada, ¿cierto? El campo eléctrico provocó una desviación de rayos catódicos. Si ustedes se fijan, tenemos un rayo A, un rayo B y un rayo C que impactaron sobre esta, ¿cierto? Sobre esta lámina electromagnética de magneto, ¿cierto? En ese sentido contrario, fue equilibrado el efecto de los campos electromagnéticos, ya que se diversificó lo que era el rayo, ¿cierto? Un rayo, una potencia única que se fragmentó en 3, ¿cierto? Lo cual no pudo provocar, ¿cierto?, que estos rayos pudieran atravesar esta placa magnética sobrepasara, ¿cierto?, sino que actuó como barrera, como escudo, y esto a él le permitió decir que los rayos catódicos tienen una equivalencia entre lo que es su carga eléctrica y su masa, ¿cierto? Y a este rayo, ¿cierto?, lo llamó electrón, que es una partícula, ¿cierto?, con un signo negativo, la cual tiene propiedades eléctricas como carga y como masa. ¿En qué consistió el modelo atómico de Thomson? Una vez que él terminó este experimento con estos materiales metálicos y este rayo haz de luz que se fragmentó en 3, ¿cierto? En 1904 Thomson contaba ya con evidencias empíricas y científicas a través de estos experimentos que le permitió formular su modelo de átomo, ¿cierto? El primer modelo de átomo, según lo que dice la ciencia, pero no es así, porque el primero lo propuso Dalton, el que vimos anteriormente, que no tenía ningún elemento dentro de él, sino que era un simple círculo, ¿cierto? Según Thomson, el átomo era una esfera, una masa positiva uniforme, que es lo naranjo que ustedes ven. La pelota naranja, ¿cierto?, es una masa, una esfera con símbolo positivo, un protón, ¿cierto?, en la que se encontraban insertas cargas negativas dentro de él. Si nosotros vemos las cargas negativas, son todas las azules y por fuera también tenemos pegadas estas cargas. Las negativas sobre la pelota positiva, lo que explicaba la neutralidad eléctrica de la materia. Este modelo fue conocido como budín de pasas porque se supone que dentro de la galleta, ¿cierto?, las pasas van incrustadas, ¿cierto? Acá tenemos la esfera positiva y las pasas serían lo que es la parte negativa, sino que estos subátomos de color calipso que están en la pantalla. Dice ahí que, como claramente lo vimos anteriormente, dice que la esfera positiva, ¿cierto?, una esfera positiva de color rosado, tiene los electrones, que son las cargas negativas incrustadas en esta esfera, ¿cierto?, que vendrían siendo los electrones con carga negativa. Según Thomson, el átomo era divisible, se podía ver. Anteriormente Dalton dijo que no se podía ver, entonces ahí hay una controversia, ¿cierto? No hay un acuerdo entre científicos. Este científico decía que era divisible por el ojo humano porque posee partículas en su interior que son los electrones con carga negativa. Está formada por electrones que poseen carga eléctrica negativa, consiste en una esfera uniforme con carga eléctrica positiva, ¿cierto?, lo que es lo rosado, ¿cierto?, y en la que se encuentran incrustados los electrones que vendrían siendo los amarillos con carga negativa. Es eléctricamente neutro, no es ni positivo ni negativo, sino que tiene una equivalencia eléctrica, ¿ya?, por la cantidad de electrones que tiene y porque está dentro de una esfera con carga positiva. La evaluación número 5, jóvenes, va en torno a las características y atributos que tiene el modelo atómico de Thomson. Ustedes van a investigar en internet y van a responder 5 preguntas que van en la evaluación, ¿cierto? Y van principalmente a describir atributos y características del modelo que propuso Joseph Thomson a través de las experimentaciones que acabamos de ver sobre el rayo catódico. Para sintetizar esta cápsula, nosotros el día de hoy trabajamos lo que eran los experimentos, ¿cierto?, la investigación sobre el modelo atómico que propuso Joseph Thomson,
que es este que ustedes ven acá. Es una esfera positiva que dentro de ella están incrustadas las cargas negativas que se llaman electrones, ¿cierto? Una esfera positiva que es un protón grande, ¿cierto? Y dentro de ellas tenemos los electrones que son pequeños y que tienen carga negativa. Aquí hay una similitud con algo de la vida cotidiana que yo se los coloqué acá para que ustedes se fijen que hay una similitud entre la galleta cookie con el modelo atómico de Thomson, ¿cierto? Están incrustadas las cargas negativas que vendrían siendo estos chips de chocolate en la galleta que vendría siendo el protón con carga positiva. Si ustedes se fijan, es muy similar. ¿Qué es el modelo atómico de Thomson? El modelo atómico de Thomson es una teoría sobre la estructura atómica propuesta en 1904 por Joseph Thomson, quien descubrió el electrón en el año 1897. Pocos años antes del descubrimiento del protón y del neutrón. El protón es la carga positiva y el neutrón es la carga neutra, ¿cierto? El átomo se consideraba como una esfera con carga positiva con electrones repartidos con pequeños gránulos. Jóvenes, espero que la clase haya quedado clara. Nos vemos en la próxima clase. Cumplan con el envío de la actividad cuando corresponda, cumplan los plazos y nos estamos viendo de manera presencial el día viernes.